Dale, ¿eh? Dale, perfecto ahí. Pongo acá. Dos, tres. Buenas tardes, ¿cómo estás? Les damos la bienvenida. Arranco de vuelta porque me equivoqué ahí. Perdón, Buenos días, ¿cómo andan? Mi nombre es Camilo López y le quiero dar la bienvenida a Dale que va, un podcast donde vamos a hablar de emprendimiento, de marketing digital, de negocios digitales, pero sobre todo de grandes historias de vida que van a tener como objetivo, como búsqueda, alimentar propósitos para que te animes a dar tu primer paso. Hoy vamos a empezar este primer podcast con un invitado de lujo, al cual quiero dar la bienvenida. Así que nada. Damos paso a la primera etapa. Bienvenido, Franco, ¿cómo andás? Gracias, Cami. Muchas gracias por la invitación. Un honor por formar parte de este ciclo de podcast y de este también nuevo desafío también que estás encarando, que hace unos meses me contaste la idea y bueno, ya está materializado y ocurriendo, así que bueno, también felicitarte y agradecerte por la invitación. Bueno, primero vamos a arrancar un poco con la presentación de nuestro invitado, que tardaría mucho tiempo en presentar todas las cosas que hace porque es un emprendedor nato, pero por lo pronto les quiero contar un poco una historia. Yo a Franco lo conocí siendo profesor mío, un curso de Project Manager, allá cuando hace ya 10 años atrás dejé la abogacía y me empezaba a dedicar al mundo de la publicidad. Franco daba clase de una forma muy particular y una de las características que era increíble es que era mucha experiencia siendo muy joven en las grandes startups de Argentina y empresas que son líderes en el mercado. Entonces, ahora le vamos a contar un poco más acerca de él, pero para que todos sepan, Franco, además de ser docente, ser emprendedor y tener varios negocios, trabajó en startups muy reconocidas como Rappi, como Despegar, bancos, la verdad. De haber pocas personas en el ecosistema argentino con tanta trayectoria. Así que nada, tenemos mucho para aprender de vos hoy, Franco. Bueno, nada, en primero, Fran, presentate un poco vos para que te conozcan, que la gente sepa un poco quién sos, qué haces, qué te dedicas. Bien, excelente, Cami. Bueno, creo que una palabra que siento que a veces me define bastante es la curiosidad, ¿no? La curiosidad constante que me llevó muy chico a también mandarme o equivocarme, ¿no? Y romperle la computadora a mi viejo, ¿no? De hecho, él hacía unos laburos por fuera del trabajo, temas de contabilidad, y le rompí la compu. Y ya a los 7 años tenía dos opciones. Bueno, aprender a arreglarla o conseguir quien la arregle. Tomé la decisión de arreglarla y ahí descubrí, ¿no? Mi gran vocación con la tecnología. O descubrí que me gustaba mucho la tecnología y me quería interesar un poco más en el tema. Así que eso me llevó a lo largo de los años a querer aprender más sobre la tecnología. Bastante chico, a los 13 por ahí, armé un primer emprendimiento donde vendía computadoras y arreglaba a conocidos, amigos de conocidos, pero bueno, se armó una clientela interesante donde el 100% de eso que facturaba lo gastaba en tecnología. Por supuesto, Ah, para seguir probando y siempre tratando de innovar o de ver qué es lo nuevo que salió en tecnología y probarlo para ver de qué se trataba, de curiosidad. Así que bueno, eso me llevó luego con los años a tomar la decisión de abocarme a la tecnología. Hice un poco de todo, porque de hecho no me quedé con lo tecnológico únicamente, sino que bueno, fui programador al inicio, trabajando para Johnson de Estados Unidos en temas de SAP, para Visa, para Claro. Entonces ya de muy chico, en Huawei, de hecho Huawei, la sí. empresa china, fue mi primer empleo Ok. en la parte de soporte técnico, que era lo que sabía hacer en ese momento. Ok. Pero luego empecé a desarrollar en muchas áreas dentro de tecnología, aprendiendo más sobre negocios, sobre experiencia de usuario, sobre datos, que bueno, fue la experiencia puntualmente en Despegar, Ok. en avenida.com, Sí, claro. también que participé en esos proyectos. Y me permitió, bueno, Naven también en la parte de los portales de empleo, Boomerang Ujú. y Zona Jobs, donde me permitió entender rápidamente, o a muy temprana edad justamente, dónde estaban como las claves para que un negocio pueda crecer sosteniblemente, ¿no? Un tema que hoy Ok. se habla mucho, la sostenibilidad, Ujú. y algo con lo que me encontraba al ver, bueno, cómo la tecnología podía ser un medio para No, eso, y no la tecnología el fin, ¿no? no. Como a veces por ahí suele suceder. Entonces, bueno, eso me llevó constantemente a
a desarrollarme en esas áreas, a tener roles más llevados hacia producto digital, conectando datos con experiencia de usuario, con negocios. Lo que me llevó, bueno, hace unos años a ir para Colombia, a Rappi, a liderar el equipo de mercados de Rappi. Pero siempre con el hambre de emprender, ¿no? Que Claro. es el camino que llevo ahora hace 2 años. Bueno, a ver, espectacular, me encanta, de hecho vamos a ir como desandando un poquito esa historia tan rica, tan copado. Arranquemos, si te parece, un poco por el principio más de esto que decís vos de la sostenibilidad. ¿Cómo es tu día? ¿Vos te considerás hoy por hoy un emprendedor, digamos? Si te tendría que decir cómo es tu día de emprendedor. Porque ahora, mucho del público que nos está siguiendo en este podcast, tanto por las distintas plataformas, tiene como dos perfiles, ¿no? Como un perfil muy de, che, soy muy joven y estoy dando mis primeros pasos y por dónde arrancar. Muchas veces el emprendimiento está muy romantizado y un poco la idea también es contar que todos los aspectos que tiene el emprendedurismo, y después un montón de chicos que son profesionales que a veces están ya en un laburo y quieren cambiar, pero no tienen claro el norte o quieren resetear su vida a una determinada edad. Entonces, contanos cómo hoy como un día tuyo emprendedor para poder bajarlo un poco a tierra, ¿no? ¿Cómo organizás tu agenda, tus viajes, vivís viajando constantemente? ¿Cómo es tu día a día? Bien. Bueno, es algo que la verdad que fui aprendiendo mucho en el camino. Bien. De hecho, en un inicio, mi primera etapa como emprendedor fue bastante caótica. Bien. No me cansaba nunca el día, trabajaba muchas horas, trabajaba por demás. También se dio que tomé la decisión de emprender en pandemia, ¿no? En un momento donde había inestabilidad a nivel mundial. Tomé la decisión de renunciar a mi trabajo formal con la seguridad que eso brinda a apostar, ¿no? A emprender. Entonces, en un inicio fue bastante caótico, la verdad. Fue de mucho aprendizaje, de trabajar muchas horas, pero me pude dar cuenta. De hecho, tuve un clic específicamente leyendo en realidad un libro y escuchando un podcast de Nir Eyal, el autor de Hooked, donde él planteaba proponía un test a hacerse donde uno tenía que poner en qué orden se encontraba uno con respecto a lo profesional, al trabajo, a las relaciones y a uno mismo. Yo hice la encuesta y puse al trabajo, por supuesto, primero, después las relaciones y después estoy yo. Claro. Bueno, lo que proponían ahí era justamente pensarlo al revés. Claro. Primero uno, después las relaciones para tener... De hecho, la clave que han identificado hoy la felicidad es conexiones sociales significativas. O sea, tener buenas relaciones sociales es fundamental para nuestro estado de ánimo. Y por último, el trabajo. Y en ese momento me sonó, confiaba en la persona que lo estaba diciendo por su criterio, por la manera que tiene de transmitir, pero digo, ¿cómo? Esto no es escalable, no puedo dar vuelta. Pero tomé el riesgo de decidir empezar a priorizar, si bien trabajaba mucho en mi bienestar y en mi salud, dije, voy a priorizarlo, que esto sea lo innegociable es priorizar mi salud. Entonces eso me llevó a empezar a trabajar mucho en este último tiempo, o sea, lo venía haciendo, pero específicamente ya hace un poquito más de 2 años, trabajar mucho en mi crecimiento y mi desarrollo personal. De hecho, no es casualidad, creo que todo es causalidad en el fondo. Hoy se cumplen, hoy 8 de septiembre, hace varios años que uno de mis hábitos es escribir. Sí. Tengo siempre mi agenda donde escribo a la mañana, a la noche y en otros momentos. El 8 de septiembre de 2021, un día meditando, me di cuenta que estaba tan perdido en la mente, tan metido en temas mentales, que sentía de acá, pero no sentía... Como que podía decir, amo a alguien o amo la vida, pero lo pensaba, no lo sentía. Como desconexión entre la mente y el cuerpo, ¿no? Por llamarlo de una manera. Hoy se cumplen 2 años de ese momento, que me llevó justamente a trabajar mucho en mi autoconocimiento. Creo que ahí emprender es una montaña rusa, ¿no? De altibajos, pero es un gran camino de autoconocimiento, donde cuando uno emprende salen al flote los miedos, tus inseguridades y también lo que tenés bueno para dar y lo que tenés fuerte o fortalecido en tu vida, ¿no? Y eso entonces me llevó a desarrollar varios métodos o a formarme mucho con distintos referentes en temas de desarrollo personal, James Clear, Robin Sharma, Richard Branson, que para mí también es un gran mentor, y empezar a identificar, cuál es la rutina que se acomoda mejor para poder estar en mi mejor versión para todo, mis relaciones
y tanto lo profesional. O sea que vos lo que un poco decís que para tener una rutina que vaya alineada con lo que querés hacer, en realidad lo que haces es planificarlo mucho también, en el buen sentido, decir, che, necesito que pasen estas cosas en mi día a día para con eso poder lograr lo que efectivamente estás haciendo. O sea, Exactamente. es como un método, ya entiéndase como eso, una serie de hábitos sostenibles en el tiempo que es lo que te permite poder explorar esa mejor versión. Exactamente. De hecho, me gusta, estoy escribiendo ahora un ebook y espero pronto también poder sacarlo como un libro donde le estoy poniendo nombres a estos Ok. métodos, por ejemplo. Ok, está Entonces, bueno. diseñé el método que lo llamo el método M, Sí. para tener una regla mnemotécnica que lo tenga siempre presente, que es ejercicio, meditación y escritura. Es decir, Wow. busco que todas mis mañanas idealmente tengan un momento de ejercicio, que a ver, uno dice, bueno, pero no tengo tiempo. Hoy hay ejercicios que se hacen en 4 minutos y equivalen a media hora. Claro. Entonces, 4 minutos al menos de ejercicio, Podés tener seguro. seguro, meditar al menos 5 minutos y escribir. Bien. Si uno hace eso de manera sistemática, está trabajando los 3 planos de cualquier persona, que es lo físico, lo mental, y vamos a llamarle lo espiritual cuando uno escribe y conecta con el interior de uno, ¿no? Porque Ok. uno puede creer en lo que quiera, pero es en lo que uno tenga fe, considero que es la rama espiritual. Ok. Entonces, trabajar eso de manera sistemática y teniéndolo por lo menos presente y sin forzarme, porque creo que para que un hábito sea sostenible, tiene que ser funcional y adecuarse al momento. Es decir, si me exijo y quiero hacer todos los días 1 hora de ejercicio, me estoy metiendo una presión que por ahí después me cansa y no lo sostengo. Claro. En Ok. cambio, si pienso todas las mañanas tener estos 3 atributos del método M, que lo llamo, me permite sostenerlo en el tiempo y ver también cómo quiero que sean mis mañanas, ¿no? De hecho, ahí también tengo otra regla que es las 3 S. Silencio, solitud y sosiego. Arrancar el día en calma. Claro. ¿Bien? Ok. Y eso me setea y me predispone y me genera una disposición mental y física para afrontar el día y por ahí situaciones que antes, o que uno lo puede por ahí descarrilar o sacar el humor y demás, hoy puedo observarlas y decir, ¿qué aprendo de esta situación? ¿Qué me llevo? O ser más, en lugar de reactivo, tener una actitud más tranquila, ¿no? Hacia las O sea que situaciones. vos lo que dirías es que ese método que vas siguiendo a través de distintos elementos es el eje rector y después tu día a día más vinculado a emprendimientos, acciones, clases, ahora vamos a charlar un poco de eso, complementa esa rutina, digamos. Está primero tu rutina en términos de desarrollo personal y toda la parte más de emprendedurismo o de más operativa, si querés, de un negocio, es un elemento más de todo eso. Exactamente, exactamente. Bien. Que también lo fui como profesionalizando, sistematizando. Un Bien. concepto que vengo implementando bastante, desprendido de hecho del concepto de segundo cerebro de Tiago Forte. Ahora lo traje y lo modifiqué, por supuesto, y lo llamo tercer cerebro. Porque Ok. considero que el primero está acá, el segundo, la ciencia demostró que hoy está en los intestinos, literal. Ok. Hay neuronas y conexiones neuronales ahí. Y el tercero es el digital. Ok. Bien, donde hoy tengo a nivel de organización de mi vida un lugar donde tengo mi planificación financiera, mis viajes, los proyectos, consultorías, las clases, es decir, todo mi 360 de la vida. De hecho, lo llamo en realidad un life system o Ok. sistema de vida, Ujú. donde literal tengo todo lo que podía tener temas en la cabeza, que el Bien. humano es bueno para crear, no para recordar todo el tiempo, está volcado en algo digital. Ok. Entonces, hoy, por ejemplo, planifico mi día con antelación Ujú. y implemento, bueno, muchas técnicas que ahora probablemente vamos a tocar de productividad, ¿no? De trabajar y cultivar en el bienestar de uno, no solamente tiene beneficios inmediatos que uno percibe, sino que de acuerdo a cómo funciona la mente y nuestro subconsciente, que es donde está guardado todo lo que vivimos en la vida, cuando uno arranca el día, así sea dedicándose 20 minutos a uno, le das un mensaje a tu inconsciente de que estás primero Claro. y eso también Ok. estimula la autoestima. Mirá. Eh, Bueno, me encanta. Ahora vamos a charlar un poco más de eso. A ver, arranquemos, Fran. Yo sobre todo me parecería interesante. eh, un punto, si querés, para los que tal vez te conocemos hace años, muy fuerte en tu carrera, es que vos venías de una carrera corporativa. O sea, venías de startup en startup, siempre era para adelante, siempre en negocios más ambiciosos. Rappi, despegar al mundo, después te fuiste a vivir a Colombia, o sea, eran como desafíos monstruosos, en un momento también lideraste el área educativa de Coder House, o sea, eran como súper mega desafíos y era muy, siempre desde la tecnología, la innovación, pero en grandes compañías. ¿Qué pasó que dijiste, che, no es por acá y hiciste ese cambio? Y si
¿qué te llevaste de todo ese ecosistema, ¿no? Porque siempre digo, cuando uno va pasando, viste, las experiencias siempre sirven para algo, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendiste un poco de ese mundo y qué te llevó también a decir, bueno, después de tantos años, mi crecimiento es por otro lado, es emprendiendo? Ujú. Bien. Creo que lo principal que me llevé de todas esas experiencias fue, valga la redundancia, muchas experiencias. Creo que la teoría es el 20%, Mm, considero. El otro 80% de lo que uno tiene que aprender es haciendo. De hecho, el rasgo en común entre los grandes referentes de la historia fueron personas que hacían. Digo, no eran mega genios, sino es justamente el hacer. Entonces creo que lo que más me llevé fueron experiencias que, al haber justamente estado en muchos rubros, ¿no? Desde Huawei en telecomunicaciones, al Mundo y Despegar, las dos, o dos de las grandes en turismo, Rappi en temas de super apps, ¿no? Por sí, considerarlo dentro del segmento de super apps, el Itaú, cuando también volví a claro. Argentina, es decir, fueron muchos rubros distintos, bueno, Avenida en e-commerce, fueron muchos rubros, Ujú. lo cual me permitió, que para mí es un tema fundamental en la vida de uno, o por lo menos es parte de mi metodología de aprendizaje, ¿no? Que Ujú. creo que mi gran vocación es aprender y compartir, llevándolo a distintos aspectos, que es incorporar distintos modelos mentales. Ok. ¿Bien? Que un modelo mental puede ser desde un tipo de negocio, porque es una industria, un nicho de mercado, una propuesta de valor. Entonces me permitió tener una visión muy 360, muchos modelos mentales de distintos negocios, Ok. muchas experiencias y sobre todo muchos roles distintos. Claro. Es decir, hoy puedo hablar desde el negocio y de la tecnología y de los datos, pero porque estuve en cada uno de esos lugares. Claro. Es decir, no hablo desde sé que hacen eso, sino lo viví y fui partícipe en cada uno de esos roles. Entonces eso me permitió hoy tener visión de muchos negocios, visión de muchos roles, y eso me lleva al momento por ahí de liderar equipos, tener una visión también mucho más 360, ¿no? Que también era lo que me sucedía después de haber estado en muchas organizaciones, tanto más corporaciones como startups. También fui aprendiendo de qué es lo que funciona y qué es lo que no, y poder olfatear, ¿no? O ver rápido cuándo se está tomando el camino inadecuado, Claro. para poder anticiparme y prever eso, ¿no? Claro. Y uno, por más que el rol que tenga en una compañía, uno tiene dos opciones. O elige vivir los sueños de otros, Claro, o elige sí. vivir los propios, Claro, ¿no? total. Y mi decisión fue esa, vivir el propio. Bueno, está buenísimo el punto, y acá capaz sí te voy a pedir como más una opinión, ¿no? Si, ¿por qué sentís que hay, que muchos vivimos esas experiencias corporativas de distintos lugares? ¿Por qué sentís que hay como mucha impronta de irse a esos espacios? Así como estaban muy romantizados hace 3 4 años atrás, donde tal vez la aspiración de cualquier marketer o cualquier persona que se dedicara a la tecnología era llegar a una gran startup o trabajar en Silicon Valley. Hoy está pasando que por lo pronto hay como un debate muy profundo respecto de cómo son esos espacios de trabajo y sobre todo que hoy le está pasando a muchas de esas grandes tecnologías, le está costando mucho retener el talento, ¿no? O sea, está pasando no solo que buscan formas para que las personas vuelvan a las oficinas o tratan de estimular a través siempre desde lo económico y no están logrando resultados. ¿Qué mirada tenés un poquito no sé si llamarlo crisis, pero sí que ahí está habiendo una gran transformación en todo ese sector? ¿Por qué pensás que Totalmente. las personas hoy no están, viste, como enganchadas con eso cuando hace unos años era en teoría el sueño de cualquier persona que se dedicaba Ujú. a esos negocios? Totalmente. Bueno, de hecho ahí creo que lo puedo también contar bastante por experiencia propia, ¿no? De hecho, en mi última experiencia profesional en Corehouse, si bien yo estaba muy alineado por ahí justamente al propósito, a la visión, que es democratizar el acceso a la educación, es un propósito que comparto, creo que uno lo que termina luego viviendo por ahí en las compañías es que, salvo que uno realmente viva y comparta al 100% esa visión, y eso de hecho es lo que por ahí les veo que sucede en el ecosistema cuando alguien por ahí decide emprender, y sentís que esa visión se vive y la compartís y sos realmente, te sentís parte, ahí sí, digo, creo que son las personas que por ahí hoy siguen eligiendo y prefiriendo estar en una organización, y también por la estabilidad, Claro. ¿no? Que uno le da, porque es estabilidad dentro de todo, pero sabes que estás viviendo y bajo siempre las normas que tiene más que las normas, en realidad la cultura, ¿no? Que la Claro. cultura de una organización es como el sistema operativo de una organización. Total. Define todo lo que sucede ahí. Ok. Entonces creo que cuando uno siente un techo ahí en el sentido de que tengo una visión que no siento que no se comparte al 100%, una cultura que quiero generar de organización que no se termina de compartir, no termino de ver, uno dice, bueno,
Por eso, en realidad, el bichito de emprender, hace años, Claro. lo tenía ahí. Ok. ¿Por qué no lo hacía? Y probablemente inconscientemente por miedo. Claro. ¿no? Un miedo de, che, ¿y si lo hago y no funciona? Y dejo Claro. la estabilidad y dejo... Que creo que es lo que limita en general a las personas a emprender, de no tener claro el camino, que falte por ahí formación o educación para animar a más personas a emprender. Porque creo que a lo que te lleva a emprender, creo que lo más potente es justamente mucho autoconocimiento y realización. Y la realización es cuando, desde mi punto de vista, es cuando uno combina la motivación con la inspiración. Es decir, motivación viene más de afuera, de un grupo de personas o un segmento de mercado al cual le estás aportando valor y te agradecen por eso. Ujú. Y la inspiración es la que no necesitas ningún comentario afuera y es la que a vos te surge adentro, ¿no? Claro. Que es como me gusta una frase que es como el llamado de la voz interior a la acción. Claro, ¿no? Como claro, que claro. eso lo entiendo. llamo más inspiración. Y la realización es cuando se combinan las dos. Y personalmente creo que emprender te lleva a eso, que es muy complejo, no digo que imposible, pero es muy complejo encontrarlo en una organización que vos no fundaste, que no tiene tu impronta en su gran mayoría. Claro. Bueno, está bueno. A ver, sobre todo porque siento que, viste, uno de los objetivos que tenemos en este espacio es, em, yo no diría no romantizar, pero sí aportar información de verdad. Sí, viste que muchas veces yo creo que nos pasa mucho cuando damos clase, ahora vamos a hablar un poquito de eso, de que vemos que nuestros alumnos vienen muy con una idea o muy, no sé si establecida por las redes sociales o por las series o creer que emprender es algo del día a día, en los que, por ejemplo, trabajamos en publicidad. Trabajamos con chicos muy chicos, entonces muchas veces nos pasa que el planteo viene como romantizado de un lugar y también está bueno saber que son caminos, ¿no? Y que un camino puede estar buenísimo emprender y puede estar buenísimo que tal vez te desarrolles en una organización o tengas otro tipo de aspiraciones, porque en definitiva, volvemos al punto inicial, ¿no? Cómo tu laburo está alineado con tu objetivo de vida y que en definitiva el laburo para poder ser sustentable en el tiempo tiene que estar alineado con eso, ¿no? O sea, yo siempre me quedo mucho con lo que contás en redes sociales o en tus charlas que hay un determinado momento que si el emprendimiento o tu trabajo o llámalo como quieras, no está alineado con el propósito que vos tenés, en algún momento eso te va a empezar a hacer ruido, pues eso es un autómata, digamos, no es que siempre cuento esa anécdota de que cuando yo le avisé a mis papás que iba a dejar la abogacía, mi papá decía, bueno, está bien, no sé si me convence tanto, pero cuando yo era chico, mi papá decía que tenía que trabajar en un banco y yo veía a las personas que trabajaban en un banco que iban a tener estabilidad toda su vida y nosotros entre los amigos éramos, le decíamos los hombres grises, porque bueno, estaban siempre con el traje gris y ya su vida era así, o sea, desde Total. los 20 y pico de años que entraban en un banco, ya estaba su vida estaba establecida desde el principio hasta el final. Y hoy por hoy sería muy raro que una persona joven te pueda decir, voy a trabajar con algo que no está alineado, en lo cual yo no creo, ¿no? Entonces, un poco, ¿vos crees que los propósitos a la hora de laburar o de comprometerse con algo son estancos o se van movilizando un poco a medida que uno va, si querés, como leyendo, conociendo gente, adquiriendo nuevos hábitos? Yo creo que eso va cambiando, creo, sí, y siento que también es sano, ¿no? Porque en un momento cuando se empezó a hablar bastante del tema del propósito, se trataba como que no, uno tiene que trabajar en encontrar su propósito y lo encontraste y es ese y te casás con ese propósito, ¿no? Claro. Y creo que es sano también aceptar de que uno va cambiando y que para poder descubrir qué te gusta o si es para vos algo o no, tenés que probarlo. Claro. Es decir, de hecho hay una frase que me gusta mucho que dice, nunca nadie jamás en la historia se emborrachó por leer la palabra vino. ¿Bien? Está bueno. No hay manera. Digo, uno para saber si emprender es para vos, tenés que probar. Si te gusta emprender, tenés que hacerlo y hasta que no lo vivís, no vas a saber si realmente era algo que funcionaba para vos. Yo creo que ahí está la clave. En uno, digo, animarse, rodearse de las personas adecuadas, ¿no? Que de hecho, digo, los motivos por los que una startup gente fracasa es por falta de planificación financiera, equipo inadecuado o no encontrar el market fit, no encontrar el segmento a quien ofrecerle el producto, ¿no? Y también uno ser consciente, de hecho recuerdo, tengo muy presente el día que tomé la decisión de renunciar a mi laburo y crear mi primer proyecto, que bueno, fue con Manuel, con Manus Bar, donde en ese momento yo le decía, a mí me gusta mucho dar clases. De hecho, está muy alineado a mi propósito, compartir conocimiento. Después puede ser dentro de un espacio de aula, como consultor o como mentor, o en una empresa o un proyecto, generar una cultura de aprendizaje en una organización. Ok. Es como que lo aplico en distintos ámbitos desde esa mirada. Y su respuesta fue,
sí, está buenísimo que te encante dar clases, eso lo podés seguir haciendo, pero uno dando clases, y eso lo podemos extrapolar a muchos aspectos de la vida, tenés un techo, un límite de gente a la cual podés llegar. Claro. En cambio, si juntos creamos una filosofía de escuela, una metodología de enseñanza, donde nos alineamos con personas que lo comparten, el mensaje y la educación llegan mucho más lejos. Claro. Y fue hace 12 años eso, y bueno, en estos años, si veo la cantidad de gente que se formó en la escuela, fueron miles de personas. Claro. Y que, bueno, sucedió por animarme, ¿no? También a dar ese paso, a decir, bueno, arriesgar, el que no arriesga no gana. Y eso es una realidad, es una frase vieja, pero es así. Y a veces hay que soltar lo bueno para ir por algo mucho mejor, ¿no? De una. Me encanta. Ahora vamos a meternos un poquito en el tema educativo que es central en tu vida. Para cerrar un poco este bloque que tiene que ver con tu experiencia eso en grandes startups o grandes compañías. ¿Hay alguna experiencia que te gustaría compartir que te marcó para siempre en estos espacios? Sea para bien o para mal, Digo, que vos digas, che, mirá, un día me di cuenta que, no sé, yo siempre cuento que, por ejemplo, yo antes de dejar el mundo de la abogacía, me encontré un día en una oficina lleno de papeles, tapado, con corbata, con calor, y que no, hacía 13 horas que estaba escribiendo, y me di cuenta de que dije, si esto es así para el resto de mi vida, me mato, ¿viste? Como que no puede ser. Y claramente fue un clic que dije, nunca más puedo vivir esta situación porque no me hace feliz. Entonces, digo, hay algo que vos digas, che, mirá, esta experiencia me marcó mucho, o por lo menos me hizo dar un clic para poder empezar a caminar otras cosas. Creo que hubo por lo menos dos momentos. Uno que digo que valoro mucho, por ejemplo, que fue el caso en Despegar. Es una experiencia que tengo muy marcada porque fue una gran escuela en temas de producto, de inteligencia de negocios, de personalización, de temas de datos. Tuve un gran mentor ahí, Matías Roqueta, que hoy trabaja en Nubank, que la verdad que aprendí muchísimo de él y en muchas empresas. Bueno, de Mike Dorca también, un gran referente en temas de UX. Y de esa experiencia aprendí mucho, porque me formé en temas muy duros de datos y fue cuando empecé un acercamiento real a lo que era hacer producto digital. Y tiene relación, porque yo tuve 2 etapas en Despegar, estuve en 2 momentos distintos. En la segunda etapa me surgió la oportunidad de ir a la ICBC. Otra vez, bueno, fue la primera experiencia en banco, otra empresa china, pero en este caso en el banco, que en ese momento, de hecho, la ICBC era el banco más grande del mundo para armar el área de Open Banking. Sí. Y mucha gente cercana y demás me decía, che, tu perfil, tu impronta, en un banco te vas a aburrir, en un banco te vas a aburrir, en un banco te vas a aburrir. Pero también tenía la voz de mi viejo de, si vas a un banco, el banco, la estabilidad que te das, a nivel salarial y todo, sí, era espectacular. Dije, bueno, voy a afrontar el desafío de armar el área de Open Banking. La primera a nivel mundial de la ICBC, tenían interés de China, era algo muy grande, una gran responsabilidad. Y era como el perfil que venía del mundo tecnológico de startups a un gran banco. Claro. Me choqué contra una pared. La burocracia, era imposible. Los procesos, la lentitud y demás, que igualmente lo agradezco un montón, porque también me enseñó de que por ahí para ese mundo hoy sí lo puedo observar o más como un mentor, un consultor externo, pero no empaparme de esa burocracia, ¿bien? Claro. Que fue por algo que dije, no, listo, esto no quiero, y por eso digo, es lo positivo y lo negativo. Lo positivo fue, sé que esto no quiero. Claro. O sea, esa experiencia te sirvió para darte cuenta de que, más allá del valor de la experiencia en sí mismo, no era para vos, no estaba alineado con tu desafío, digamos. Exactamente. Okay. Exactamente. Bueno, eso está bueno porque muchas veces, viste, que está como mal visto la oportunidad de probar y equivocarte. Y en realidad yo creo que es más bien todo lo contrario. Solo equivocándote muchas veces lográs un verdadero aprendizaje de qué te guste, qué no. Y eso hace que tus decisiones sean más valiosas, ¿no? Sobre todo vos que, viste, tal vez tenés contacto con emprendedores de todo el mundo. Hay una cultura muy exitista en la Argentina, ¿no? Como que en ese sentido solo hay un falso concepto de éxito creado. Siempre digo, viste, que en Argentina tuvimos a los 2 mejores futbolistas del mundo y a los 2 los criticamos. Que vos decís,
en serio, digamos. Es como que hay una cultura del éxito que nos lleva a un cierto lugar, que es una cagada, porque en realidad no nos permite, digamos, como disfrutar realmente o amigarnos más con el camino, ¿no? Que va, no sé, creo que me parece Totalmente. que está bueno lo que contás, porque seguramente si vos no hubieses pasado por esa experiencia, hay muchas cosas que hoy no tendrías, digamos. Y podés Ujú. dar fe de decir, che, mirá, en esos espacios tal vez no va a pasar cosas que yo en ese momento quería que sucedieran, por lo tanto mi camino es por acá, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aprender que la clave de una organización, de hecho hay una frase que me gusta mucho que es la cultura se desayuna a la tecnología. O sea, la cultura de una organización es fundamental. Otra vez, es el sistema operativo de una empresa. Si no hay una cultura, por ejemplo, que era una de las frustraciones en el banco, era se quería implementar metodologías ágiles, pero había una resistencia interna y cultural que lo hacía prácticamente imposible. Imposible. Entonces, pero ya hasta ese momento, si bien conocía la importancia de la cultura y es algo que valoro muchísimo, ahí pude tomar más conciencia. Es decir, che, la cultura, o sea, hace que una empresa vaya bien o vaya mal. De hecho, las empresas más exitosas de la historia tienen una cultura clara, definida y son fundamentalistas, ¿no? De respetar eso y que los integrantes y los que se sumen al proyecto compartan esa cultura de trabajo, Claro, ¿no? claro, claro, total, total. Bueno, excelente, está buenísimo también. Seguramente vamos a dar el espacio para que quienes vean el video nos puedan dejar sus comentarios y Fran seguro después lo podrá levantar y en sus redes habla mucho de estas cosas, con lo cual, nada, invitamos también un poco a eso. Ahora, Fran, me gustaría abrir un poco con vos el capítulo de la educación. Siempre desde Ujú. que te conozco es parte de tu cotidianeidad dar clase. No solo estar involucrado en la educación, sino también en el dar clase, estar en el llano, Ujú. formar. Digo, te he visto desde viajar en Chaco en micro a la noche Ujú. para poder dar clase sobre pequeñas cositas, hasta por supuesto dar capacitaciones en lugares muy grandes y demás. Eh, Contame un poco cómo nace ese amor por la educación y cómo y por qué sentiste que gran parte del desarrollo de tu carrera venía por ese lado. Bien. Creo que, bueno, personalmente tuve bastante inspiración. Mi abuela por parte materna bueno, está viva, pero fue maestra, fue docente. O sea Ah, que ok. creo que algo vino ahí también por la familia. Ok. Pero fue algo que realmente de chico y en mi adolescencia jamás me despertó interés. Eh, pero tuve un punto donde empecé a tomar conciencia o empecé a disfrutar ese espacio que fue en Despegar Claro. puntualmente. Estaba manejando una herramienta que era bastante especializada para temas de análisis y aprendí a usarla muy bien. Esa Ok. herramienta, de hecho, en 2014 fui a Tampa, a Estados Unidos, como invitado de IBM, a exponer como caso de referencia en Latinoamérica por el uso de esa herramienta, por los beneficios que había traído a Despegar económicamente. Y, y en ese proceso dije, bueno, me parece muy interesante que esta herramienta no esté centralizada en un equipo o en mí, que en ese momento era el que más la sabía usar era yo, porque había un traspaso en ese momento de la gente que se iba, y yo entré y me cayó a la responsabilidad de aprender esa herramienta Ok. y empecé a armar workshops en Despegar. Que tal día, tal hora, voy a dar clases de esta herramienta, TILIF se llama, de Sí. IBM, para quien quiera aprender a usarla. Y dije, che, está bueno esto, Ok. me gusta transmitir conocimiento, me parece interesante, veo lo que puede aportar a que se genere una cultura de compartir conocimiento en una organización. Y ahí fue cuando me despertó la curiosidad, que fue en 2014, 2015. Ahí me empezó a picar el bichito de la educación y en 2017, bueno, ahí fue que nos conocimos. El Sí. primer curso que di de Product Management fue el que compartimos juntos. Fue la primera experiencia formal como profesor. Y ahí, bueno, empecé a meterle mucho foco y a encontrar mucha realización, ¿no? En la educación. Porque, por un lado, creo que el que enseña aprende dos veces. Claro. Entonces, creo que lo veo también como una manera de seguir aprendiendo, sobre Ujú. todo. Y una de las leyes que aplico en mi vida también es que todo lo que uno da, o sea, uno recibe lo que da, de hecho, en el Claro. fondo. Entonces creo que también compartir conocimiento es algo muy generoso hacia el resto, es algo que creo que es muy transformador. Y puntualmente, de hecho, unos meses antes de tomar la decisión de emprender y que el primer proyecto fue justamente una escuela, la frase con la que defino mi propósito, de hecho me surgió de escuchar un podcast de Jim Quick y Jay Shetty, donde hablaban de que uno en la vida tiene curiosidad, ¿no? Ok. La gente somos curiosos. La curiosidad te lleva a explorar te lleva a encontrar algo que te apasiona, y un día por eso que te apasiona se transforma en tu vocación. Ujú. Cuando pones tu vocación al servicio de los demás, eso Claro. se transforma en tu propósito. Y mi frase hoy de propósito es empoderar a las personas a través del conocimiento. Claro. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Bueno, fundando una escuela, fundando otros proyectos educativos,
creando empresas o co-creando empresas en temas de bienestar, de salud, de educación, de formación. Sí, trasladarlo en compartir e inspirar a que otros puedan Claro. emprender, también se puedan realizar y crear proyectos, ¿no? Que estén alineados a esa visión, ¿no? De empoderar a las personas, sea con conocimiento, con alimentación, con experiencias. Total, a ver, pues estamos en un momento que es medio clave y los que nos están viendo lo saben. Nosotros somos treintañeros y nuestros padres nos dijeron del día uno, tenés que estudiar, no era una opción, y el que no estudia no progresa y ese tipo de cosas. Hoy estamos en un momento tal vez totalmente contrario, que los mensajes es, che, está buena la facultad, esa es como un poco la pregunta. A mí me suele llamar mucho por redes, eso es, che, ¿y realmente te sirvió para algo estudiar? Porque nadie se imagina 7 años dentro, 8 años, 5 años dentro de una universidad. Ahora, la pregunta ahí un poco para explorar es, ¿cómo es hoy el ecosistema de aprendizaje donde en realidad estamos como en un momento de quiebre, de Ujú. traspaso de la información, y donde en realidad lo que empieza a tomar como mucho valor es, yo no sé si llamarlo como educación alternativa, porque parece como que se le está bajando el precio a eso, pero realmente formarse con personas que hayan tenido experiencias reales gestionando y afrontando desafíos, donde realmente puedes aprender realmente, che, cómo se afrontó una crisis o en qué momento tuve que tomar una decisión muy complicada y esa decisión Ujú. complicada me llevó a hacer estas cosas. Que eso me parece que hoy es una gran promoción de conocimiento, ¿no? ¿Cómo ves esa realidad y si crees realmente que la revolución de la educación está viendo un poco por ese lado, ¿no? Porque además esa educación adoptaba nuevos formatos también, porque ya no Ujú. es solo el contenido en sí que tiene que estar alineado con el día a día, sino también con cómo lo consumís. Ujú. Totalmente. Bueno, ahí también hablo bastante por la experiencia que tuve con la educación. De chico también, como tenía una abuela maestra, de hecho a los 3 4 años me enseñó a leer y a escribir. Entonces de chico era como bastante nerd en algún sentido, porque muy chico sabía leer, entonces estaba todo el tiempo como leyendo libros y cosas y demás. Que uno dice, bueno, entonces tienen que tener un buen desempeño en el colegio. Sí, los primeros años sí, después los últimos años. De hecho, mi respuesta a mis viejos era, yo estoy 9 meses de vacaciones, después estudio en diciembre, Ah, me llevo 6 7 materias, las rindo en diciembre, pero el resto del año hago lo que quiera. Por supuesto que eso no estaban de acuerdo, después me pasaba todo diciembre encerrado y demás, pero era un poco la visión porque sentía mucha desconexión. O sea, me claro, gustaba mucho aprender, pero no me conectaba con los espacios educativos. Eso después trasladado a mi vida profesional, me llevó, como te contaba, muy joven a trabajar. De hecho, a los 19 años fue que entré a Huawei claro. y me llevó muy joven a aprender en la realidad, en la práctica, en la experiencia. Lo que Ujú, hablábamos al inicio, el 20% es el conocimiento, el 80% es hacer y aprender de lo que hacemos, ¿no? También. ujú. Entonces eso me llevó a estudiar, encontrar una desconexión enorme. De hecho, pasé por 3 4 universidades, de las más reconocidas, de hecho, y encontraba que había una desconexión, por lo menos en tecnología, que era en lo que más me especializaba, gigantesca, pero era un abismo, era como lo que estaba haciendo en la práctica era esto y lo que me enseñaban en la facultad estaba acá. Claro, Levantaba la mano, contaba un poco y había también que no había mucha empatía a veces del otro lado en, claro, che, bueno, pero alguien que está trabajando está contando que se hace totalmente distinto. Entonces tampoco empecé a encontrar mucha receptividad de ese lado. claro. Entonces me llevó a decir, no, bueno, el camino no es por acá. De hecho, llegué hasta a iniciar un máster en la UCA sin tener título de grado, por experiencia profesional. Y también terminé de encontrar de que había algo que no conectaba por un tema de velocidad y de tiempo. Y eso ahí lo conecto con una mirada que comparto bastante de Yuval Noah, el autor de Animales a Dioses, que él habla que la principal habilidad del siglo XXI es la habilidad de aprender a aprender. No, ¿Bien? Porque los cambios son cada vez más rápidos, más constantes y exponenciales, ¿no? Como lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial. claro, Entonces, al ser tan rápidos y tan exponenciales, una universidad, con los procesos que hoy por lo menos hay en Argentina de actualización y demás, es muy complejo que vaya a la par. claro. ¿Y eso qué lleva? ¿A que la universidad nos sirve? No, no es que nos sirva, porque también creo que tiene una estructura y una base que creo que también es interesante. Pero después, en la práctica y en la realidad, hay que estar constantemente aprendiendo. La tecnología avanza muy rápido y hoy la tecnología no es solamente para vender más o digital, es para que una empresa se organice mejor, Claro. para que una empresa tenga una mejor operación, sea más eficiente. Es decir, tiene un montón de aspectos, con lo cual hoy es imprescindible que cualquier persona, independientemente del rol,
conozca de tecnología. Está lleno de camino a ser un commodity, de hecho, en muchos claro. aspectos. Entonces creo que la clave está en poder lograr una formación o programas que ojalá que puedan surgir cada vez más desde las universidades, porque creo que es un núcleo muy interesante que conecta a las personas, que tiene un espacio físico que también creo que es necesario, pero más adaptada a, creo, por un lado, a enseñar o transmitir más modelos mentales, que eso te permite luego abstraer la realidad y extrapolarlo a muchos aspectos, y sobre todo, enseñarle a la gente a aprender. Que de hecho, Jim Kwik, que es como un coach cerebral, él fue un chico que tuvo un accidente y tenía dificultades de aprendizaje y se dio cuenta de eso. Que en general, en la educación, nos transmiten conceptos, nos enseñan luego, tenemos que demostrar que lo sabemos, pero no nos enseñan la capacidad de aprender constantemente. Que eso tiene una relación directa con el coeficiente de adaptabilidad de una persona, de cómo se puede adaptar a un entorno cambiante, ¿no? Entonces creo que es fundamental eso, poder desarrollar unas bases que las personas puedan aprender. Creo que ahí está la clave. Recontra. Bueno, nada, me encanta. A ver, para todos los que nos están viendo, Fran lideró y co-creó Materia de Escuela Digital, que es junto con Manuel Sbart, que va a ser parte también de este ciclo de entrevistas. Una escuela espectacular en habilidades digitales que está en todo el país. Ya lleva educado más de 3.500 chicos en 2 años. En especial una experiencia muy piola de La Rioja. Seguramente en otro momento lo vamos a charlar un poco. A ver, para yo un poco entrar al final, Fran, 2, 3 cositas que me gustaría también conocer un poco tu visión. En primer lugar, ¿cómo ves los negocios del futuro? ¿No? Una de las cosas que repetimos mucho cuando damos clase y formamos empresarios es la pandemia cambió el mundo. Y todavía hay una gran cantidad de ecosistema de negocio que no lo entiende. Puede decir, no, bueno, el problema es que a la gente le gusta trabajar en la casa. Es muchísimo más profundo que eso. Yo creo que la pandemia despertó intereses y despertó curiosidades que antes los humanos tal vez no teníamos. Y sobre todo conectó mucho a las personas, ¿no? Con, che, está buenísimo el laburo, pero tengo una vida y tiene que estar más o menos eso. Se ve la gran renuncia, se ven un montón de cosas que suceden. De hecho, parte de estas entrevistas también la vamos a tener a Caro Velora, que es especialista en estos temas, tal vez una de las más importantes a nivel latinoamericano. ¿Cómo ves el futuro de los negocios? Por supuesto, de tu perspectiva de digital, ¿no? Pero ¿cómo crees hacia dónde va? ¿Cómo crees que camina? Porque digo, muchas veces también es cierto que yo siento que antes de la pandemia estaba muy la fantasía de, bueno, voy a tener una gran idea y con eso voy a crear una startup y con esa startup que voy a crear va a pasar algo increíble. Y hoy ni los fondos apoyan ese tipo de ideas, cambió muchísimo el mercado. Hoy gran parte de esas habilidades se van a desarrollar mucho en la inteligencia artificial, entonces empiezan a haber otro tipo de cosas y también hay formas de vivir distintas. ¿Cómo ves un poco ese futuro que se viene? Sobre todo, nada, en base a tu experiencia y toda la conexión que tenés en el día a día con emprendedores. Bueno, creo que ahí en los últimos años estamos viviendo mucha transformación en los negocios en el sentido de que a ver, hasta hace muy poquito, estaba el auge de las empresas unicornios, ¿no? Estas empresas valuadas en 1.000 millones de dólares, ¿no? Que era el objetivo, y lo he escuchado de primera mano, a veces en organizaciones era, ¿cuál es el objetivo? Digo, vender más, ser más rentables, aportar más valor a la empresa, a la sociedad, al medio ambiente, ser unicornio. Claro. Como que ese era el objetivo, valer 1.000 millones de dólares, ¿no? Creo, no es que esté mal y no quiero juzgar ni por bien ni por mal, sino que creo que es un objetivo que no transmite, que no inspira, que no termina. Personalmente no encuentro realización en un objetivo así, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasó? El mercado y los fondos de inversión avalaron mucho eso. Sí, lo inflaron a un montón. Exactamente. Yo participé, cuando estaba viviendo en Colombia en Rappi, fue como el momento que Rappi se evaluó en eso y el grupo SoftBank invirtió en Rappi 1.000 millones de dólares en 2019. Sí, cuando yo estaba viviendo justo en Colombia trabajando en Rappi. Y fueron fondos o montos que rápidamente muchas organizaciones quemaron en muy poco tiempo. Claro. Es decir, había poca conciencia, era la búsqueda de ser unicornio, de valer tanto y de demostrarle a un inversor cuánto facturamos, pero sin ser conscientes de si el negocio iba a ser sostenible, Claro. si era eficiente. Claro, porque el próximo negocio era abrir más puntos para tener nueva financiación y en realidad el negocio era la financiación y no el producto o el servicio en sí mismo. Exactamente. Entonces creo que yo personalmente era algo que lo veía mucho internamente, digo, en muchas organizaciones, ese, voy a llamarlo, sí, de un poco de despilfarro o uso poco consciente, ¿no? del dinero, que también tiene que ver con que en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos muy poca educación financiera. Claro. Entonces,
si una organización, ¿no? Como hablábamos hoy al inicio, una organización crece a la par, o es una de las frases que más me gusta, es que una organización, yo creo que crece a la par de su equipo fundador, o de su líder, o de su CEO. ¿Bien? Si ese fundador se estanca a nivel profesional, a nivel desarrollo personal, la empresa se va a estancar porque es un reflejo de uno. Tal cual. Y lo mismo aplica a que si un emprendedor o el dueño no tiene que ser un experto en finanzas, pero sí tener idea de planificación financiera, busca justamente la sostenibilidad de un negocio. Si no viene con eso, probablemente eso se traslada a la cultura de la organización. Entonces creo que hoy estamos viviendo eso. La pandemia, por supuesto, destapó un montón de ollas y visibilizó al haber menos fondos. Y también los fondos se empezaron a plantear de, bueno, a ver, si sabemos que las 3 causas de quiebra de una startup es falta de planificación financiera, no encontrar el market fit, es decir, no encontrar un mercado para el producto o el equipo inadecuado, y tenemos un montón de organizaciones valuadas en $1.000 millones que no planifican mucho, o sea, hay una planificación, pero es más por crecimiento y no por unit economics, es decir, por buscar rentabilidad en algún momento con unit economic positivo, y se contrata gente porque hay recursos Sí, y sí. estructuras gigantescas. Sí. De hecho, bueno, una de mis últimas experiencias fue en Rappi, era un equipo de 50 personas, entre programadores, UX y demás. Digo, eran estructuras muy grandes, que eso lo puedo conectar con una frase que es: 9 embarazadas no hacen un hijo en un mes. Claro. No funciona así, no es lineal, que uno expande equipos y de repente vienen más resultados. Claro. Entonces creo que lo que se está viviendo ahora es, por un lado, es desarrollar negocios más conscientes. Me gusta considerar el concepto de las 3P, Planet, People y Profit. Primero el planeta, después las personas y después las ganancias. Tener ese orden. De hecho, hoy muchas de las empresas más rentables y que más crecimiento están teniendo son empresas B, que están enfocadas en temas sociales y ambientales. No es casualidad que justo esas empresas tengan más crecimiento. De hecho, las empresas que más crecen también son las que tienen mejor calificación por parte de sus empleados. O sea, priorizar al empleado, que es al que tenemos más cerca, es algo sumamente importante. Y eso también tiene que ver con las culturas, ¿no? Empresas por ahí que recibían mucha inversión, pagaban mucho, pero después trabajo 24/7, que eso tampoco es sostenible. Entonces hay una gran renuncia por eso. La gente está queriendo tener un equilibrio, vida profesional, vida personal también. Y eso está planteando justamente ahora que los fondos de inversión, digamos, bueno, a ver, invertimos, pero en proyectos que tengan que ver más con impacto social, impacto ambiental, o sea, lo que el mundo está necesitando, ¿no? También el calentamiento global es algo que creo que todos estamos al tanto de lo que está pasando. Entonces, para también poder decir, bueno, quiero invertir o de tomar la decisión de invertir, le están pidiendo a muchos proyectos que primero tengan validado el market fit. Es decir, hubo muchos proyectos, de hecho, que gastaban mucha inversión en marketing, mucha inversión en crecer. Sí, llegaban a un público, pero nunca se había hecho un trabajo eficiente, desde mi punto de vista, en encontrar el market fit, en el gancho entre tu producto y el mercado. Una vez que uno encuentra eso, sí, inyectá en marketing, invertí, porque eso va a hacer que crezcas exponencialmente. Claro. Pero si no tenías claro el norte, vas a estar caminando para el sur y por ahí tienes que ir para el norte. Claro. Entonces creo que eso es lo que está sucediendo y está planteando justamente una nueva manera de emprender y sobre todo de pensar estructuras más eficientes. A ver, si invierto más en mi personal, en el bienestar, ¿no? Que bueno, fue un tema que hoy no tocamos mucho, pero el tema de productividad o eficiencia, la productividad no es tanto... O sea, sí hay que gestionar el tiempo. Pero la clave de la productividad para que una empresa sea eficiente y rinda y con menos recursos logre más resultados es gestionar la concentración. Digo, vivimos en un mundo hiper distraído, hiper estimulado por todos lados. ¿Y eso sí qué? Digo, si estamos constantemente en la empresa teniendo que contestar un chat, Sí, claro. ¿en qué momento hacemos trabajos de verdad, que es el trabajo profundo? Bueno, hay un referente que me gusta mucho que es Cole Newport, que habla mucho tiene un libro que se llama Deep Work, que es trabajo profundo, que es en qué momento uno se sienta 1 hora, 2 horas a meterle concentración a algo si estás cada 2 minutos contestando un WhatsApp. Claro, no, es la cultura absoluta del multitasking que aparte está recontraprobado que no solo es poco eficiente, sino que además daña el cerebro, digamos. Exactamente. No, exactamente. Tal cual. Bueno, ese es un buen tema para que Target tener un segundo encuentro, porque no creo que lleguemos a ver todo, pero bueno, de hecho yo creo que la productividad es como, si querés, hoy la estrella de debate entre los emprendedores, pero bueno, muchas veces es cierto que hay... La productividad también tiene que venir de la mano de esto que decís vos, de, che, qué modelo de vida, qué visión, en qué industria estoy, porque lógicamente no todas las industrias son iguales, o tal vez hay mucho romanticismo de esos temas, pero después, qué sé yo, el día a día de la gestión para adelante puede ser un poco difícil. Y ahí, Fran, quiero como tal vez ir hacia un poco el cierre de la entrevista
la vamos a repetir y para hablar de los otros temas, porque creo que podemos estar horas charlando de esto. A ver, un poco, siempre me gusta esta serie de entrevistas poder cerrarlas con dos ideas, ¿no? No me gusta mucho hablar de consejos, sino más de experiencia o aprendizajes, sobre todo para dos grupos de personas. Los que están recién empezando en dando sus primeros pasos en emprendimientos, en empresas, en proyectos, o buscando crear algo, una primera idea, un primer aprendizaje que le puedas dar a ellos. Y después tal vez una segunda idea para esos que tal vez están en el medio, ¿no? Que muchas veces tienen nuestra edad y que estudiaron una carrera tradicional y no saben bien. No digo para dónde ir, pero están buscando un norte y bueno, tienen ese desafío, ¿no? ¿Qué se te ocurre que le podés decir a esos dos grupos? Bien, creo que ahí encuentro un poco de similitud, porque por ahí puede ser, digo, la respuesta va a ir bastante alineada para los dos grupos, con pequeñas sutilezas o diferencias, pero creo que la clave para el que está por lo menos con la intriga, ¿no? de animarse a emprender, es por un lado, digo, más allá de la idea, ¿no? Y creo que es un punto súper importante creo que es una frase que mantengo desde que arranqué a dar clases, que es no enamorarse de una solución, no enamorarse de la primera idea que nos viene, porque no es que por sonar pesimista, pero digo, ideas tenemos todos, lo importante es que esa idea realmente solucione un problema. Claro. Entonces creo que la clave es darle más foco al problema, es decir, encontrar un grupo de personas que tengan una necesidad puntual, una oportunidad, ¿no? De hecho, es un problema para un grupo de personas, una oportunidad desde un punto de vista de negocio de uno. Okay. Yo creo que es fundamental tener esa mentalidad, ¿no? De estudiar bien el problema y después buscar cuál es la solución más óptima, sabiendo que hoy también 8 de cada 10 ideas que planteamos un problema en general no funcionan, digo, estadísticamente. Entonces tenemos que ser ágiles y eficientes para encontrar las 2 de cada 10 que sí. Entonces creo que eso por un lado es fundamental. Por otro lado, es un tema que también ha tenido, lo hemos tocado, ¿no? El tema del propósito, ¿no? Que a veces uno tiene que dedicarle tiempo, no es algo que, listo, bien así. Sí, yo lo venía pensando y ese día escuchando un podcast, paseando a mi perro, me vino con el podcast de Jim Quick y lo pude como bajar a tierra. Pero sí creo que es importante uno, por lo menos tenerlo presente, porque creo que algo fundamental en la vida es qué preguntas nos hacemos. Claro. ¿No? De acuerdo a las preguntas que nos hacemos son las respuestas que vamos a empezar a encontrar y donde nuestra mente, o sea, donde ponemos la mente, ponemos la energía, la atención y ahí es lo que vamos a obtener después. Entonces, si uno tiene por lo menos presente cuál es mi propósito, qué quiero hacer, qué me gusta, ¿no? Y hay una herramienta que me pareció fundamental en ese proceso, que es la herramienta Ikigai, que es japonesa, que es una herramienta muy sencilla que mediante escribir en qué sos bueno, qué te gusta hacer, qué necesita el mundo y por qué te pueden pagar, podés encontrar dónde se unen esas partes, identificar cuál es tu propósito de vida. Y creo que la clave está cuando uno logra poner ese propósito, ese porqué, eso que te inspira, que te motiva, como llama Simon Sinek del Círculo Dorado, ese porqué tuyo, personal, luego decir, bueno, ¿cómo eso lo traslado? Sea compartiendo conocimiento, sea creando proyectos o colaborando en proyectos que tengan esa impronta. Porque lo fundamental, como también lo tocabas vos hace un ratito, Cami, es disfrutar el proceso, disfrutar el camino. Claro. Si uno está obsesionado por alcanzar una zanahoria, cuando empieza a emprender, entra en el mismo círculo que cuando trabajaba en una empresa, que es la zanahoria por el bono, la zanahoria por el aumento, la zanahoria por el éxito o el reconocimiento. Y creo que la clave está cuando uno puede salir de ese reconocimiento que espera de afuera y que el reconocimiento sea interno y de uno. Decir, qué bueno, como hace 2 años estaba con un cagazo terrible de renunciar a mi laburo y emprender, y hoy digo, fue la mejor decisión, una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, porque me trajo donde estoy hoy, ¿no? Entonces creo que esa es la clave. Y animarse. Creo que la valentía, la confianza es fundamental. Total. Bueno, Fran, mil gracias. Me encantó que haya sido el primer invitado. Seguramente vamos a hacer una segunda entrega para hablar de otros temas. Y bueno, a todos les agradezco mucho por ser parte de este espacio. Y bueno, los invito a suscribirse y todas esas cosas que se dicen en YouTube, de las cuales yo no soy experto. Así que nada, gracias a todos. Gracias a vos, Cami. Un placer. Muchas gracias.